Daniel 7 desde hace algo de tiempo, y hemos llegado aquí al capítulo 7 y en cierta manera, para los que han estado aquí, esto se les hará ya muy conocido e incluso podrían decir como un disco rayado, porque lo que vamos a ver hoy ya lo estudiamos. Lo mismo que vamos a estudiar hoy en Daniel capítulo 7, lo estudiamos en Daniel capítulo 2. Daniel 2 y Daniel 7 es lo mismo. Ahora, en Daniel capítulo 7, sin embargo, hay algo adicional que no se encuentra en Daniel 2. ¿Okay? Lo que nosotros habíamos visto en Daniel 2, para ustedes, que es refrescarles la memoria, los que ya estuvieron y los que no estuvieron, que entiendan. Daniel capítulo 2 es un sueño por parte de Nabucodonosor. ¿Okay? Si ustedes recuerdan, Nabucodonosor tuvo un sueño que nadie podía interpretar. Finalmente le hablan a Daniel. El sueño era de una estatua grande, que tenía la cabeza de oro, los brazos y pecho de plata, el abdomen de bronce y los muslos y los pies de hierro y hierro con barro. Entonces, esta era la visión o el sueño original de Nabucodonosor. Cuando nosotros estudiamos Daniel capítulo 2, nosotros estudiamos que esta estatua que vio Nabucodonosor representa 4 imperios mundiales. La cabeza era el imperio de Nabucodonosor mismo, que es Babilonia. Pecho y brazos de plata, el segundo imperio que sucedió a Babilonia, fueron los medos persas, en la alianza de esas dos naciones, medo-persa. El abdomen, que era de bronce, representaba el tercer imperio mundial, que viene siendo los grecos, Grecia. Y las piernas de hierro, con los pies de hierro con barro, es el cuarto imperio y final, que es Roma. ¿Okay? Esto ya lo vimos con Nabucodonosor, con su sueño, capítulo 2 de Daniel. Ahora, en el capítulo 7 vemos exactamente lo mismo, pero ya no es representado por medio de una estatua, sino que se representan los 4 imperios por medio de 4 bestias. 4 bestias. Entonces son los mismos 4 imperios. Nada más que en vez de ser una estatua, ahora son 4 bestias diferentes. Es exactamente la misma interpretación que el 2. En este caso, desde el punto de vista de animales, de 4 bestias. El último siendo Roma, que no es una bestia normal. Bueno, de hecho ninguna es una bestia normal, pero ahorita las vamos a ver, ahorita las vamos a estudiar. Sin embargo, lo que les quería mencionar, que les dije, que hay algo extra en el 7 que no encontramos en el 2. En el capítulo 7, hablando del cuarto imperio de Israel, Roma, el cuarto imperio. Hablando del cuarto imperio, es decir, Roma, aquí en Daniel capítulo 7 tenemos algo adicional que nos dice que la bestia tenía 10 cuernos, y que de los 10 cuernos sale un cuerno pequeño, el cuerno onceno, y que este cuerno pequeño tiene dominio sobre los otros 10. Nada de eso viene en Daniel 2. ¿Okay? Entonces eso es algo totalmente agregado a esta sección. No sé si alcancemos a llegar a los cuernos hoy, son muchos versículos, pero vamos a hacer el intento de acercarnos a esa porción de los cuernos. Si no alcanzamos a ver la porción de los cuernos, lo veremos la próxima semana. Hay tiempo. Bueno, si Cristo no viene hoy, va a haber tiempo. ¿Sí? Entonces, esperemos, vamos a ver hasta dónde llegamos el día de hoy con el asunto de Daniel capítulo 7 y estas 4 bestias. Comencemos con una oración.
Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido esta tarde, noche estar juntos como congregación. Sabemos que muchos están en casillas, han estado trabajando como funcionarios. Gracias, Señor, porque el día de hoy hemos podido votar como nación por nuestro siguiente presidente. Pero sabemos, Señor, que usted está en control de todas las cosas. Usted pone reyes, usted quita reyes. Y usted, Señor, nos da los reyes, es decir, los presidentes que merecemos, no necesariamente los que deseamos y queremos. Gracias, Señor, porque usted es soberano y usted está en control sobre todas las cosas. Gracias, Señor, porque usted siempre ha estado bajo control de todas las cosas. Vemos su mano sobre los 4 imperios. Vemos, Señor, la culminación del 4º imperio, la cual estamos, Señor, esperando con ansias. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Muy bien, comencemos. Las 4 bestias, es decir, los 4 imperios que ya les mencioné: Babilonia, Medo-Persa, Grecia y por último Roma. ¿Okay? Ya les hablé acerca de las similitudes, que son muchas, entre Daniel 2 y Daniel 4. Pero comencemos con el versículo 1, Daniel 2 y Daniel 7. Vamos comenzando con el 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Ok. Esto es interesante, desde el versículo 1. Primero, si ustedes recuerdan, Belsasar es el que vio la mano escribiendo en el muro: Mene, Mene, Tekel, Uparsin, nieto de Nabucodonosor, por parte de la hija de Nabucodonosor, quien se casó con Nabonido. ¿Okay? Bueno, resulta que Belsasar como tal, cuando vio la mano escribir en la pared, fue el año 539 antes de Cristo. 539 antes de Cristo. De hecho, se sabe hasta el día exacto. Era un día de octubre. No recuerdo qué día, pero lo pueden googlear. Es el día en que Babilonia fue conquistado por manos de Medo-Persa. Ese día es muy conocido. Un día de octubre del año 539 antes de Cristo. Ese fue el último día que vivió Belsasar. Esa noche Belsasar murió, fue asesinado por manos medos y persas. Aquí dice en el capítulo 7 que estamos leyendo: en el primer año de Belsasar. ¿Okay? Es decir, estos sucesos que estamos a punto de ver en el capítulo 7 son previos al capítulo 5 de Daniel. ¿Sí? Daniel capítulo 5, vemos el último día de la vida de Belsasar, su último día de su reinado. Esto, Daniel 7, es el primer año de su reinado, es decir, 14 años antes. Estamos hablando que esto es el año 553 antes de nuestro Señor Jesucristo. El primer año de Belsasar. Para que más o menos entiendan. Y de esa forma comprendemos que Daniel no está en orden cronológico necesariamente. ¿Okay? Muy bien, entonces 553 antes de Cristo, 14 años antes de la muerte de Belsasar. ¿Okay? Muy bien. Entonces, esto sucedió, ya les expliqué. Vamos a continuar. Dice que una cosa interesante que a mí me gustó, y obviamente yo no conozco arameo, he estudiado hebreo y griego, el arameo no lo entiendo, entonces yo estuve buscando unos libros de arameo el día de hoy, unos léxicos, y me llamó la atención esto de que en cuanto él tuvo el sueño, se levantó y dice, y escribió, luego escribió el sueño, implicando en el arameo, estuve viendo, que esto es enseguida. O sea, él estaba dormido, se levantó del espanto del sueño, y sabemos que se espantó porque nosotros podemos ver en el versículo 15, nos adelantamos al versículo 15 y dice el 7:15, se me turbó el espíritu a mí.
Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. O sea, él se levanta del sueño que acaba de tener, espantado de la vida. Y dice en el arameo que inmediatamente después de que, o sea, la palabra es inmediato. Entonces él se despierta paniqueado, espantado por todo lo que vio. Y luego se pone a escribir o generalizar, porque claro, no nos dice que vio o que escribió todo. Fíjense lo que dice. Dice, y relató lo principal del asunto. Es decir, que hubo muchas más cosas que él observó y vio dentro de su sueño, pero no lo escribió. Yo creo que él estaba tan espantado que nada más llegó y mira, pues yo vi esto y esta, generalizando nada más. Y obviamente es el Espíritu Santo quien es el autor y le dijo exactamente qué escribir, porque de otra manera, si hubiera sido por él, posiblemente hubiera escrito cada detalle del sueño. Pero él, el Espíritu Santo, le marcó a que él escribiera nada más lo principal del asunto. Muy bien. Continuamos. Versículo 2. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, dice la palabra de Dios. El gran mar es un nombre que aparece múltiples veces en la Biblia, de hecho tantas que no vamos a ver ninguna cita, pero cuando habla del mar, gran mar en la Biblia, se está refiriendo al mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo era llamado el gran mar. Entonces todos los israelitas, todos los babilónicos, toda la gente de Europa que vivía a los alrededores del mar Mediterráneo lo conocían como el gran mar. ¿Okay? Pero no está hablando nada más, o no está necesariamente hablando del gran mar, hablando del Mediterráneo, sino que es una forma de hablar para referirse al mundo turbulento, al mundo del planeta Tierra, el gran mar. ¿Okay? El mar de humanidad, si tú quieres llamarlo o verlo así. Entonces está hablando acerca del globo terráqueo cuando está hablando del mar. No está necesariamente hablando del mar Mediterráneo como en otras porciones de la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces dice que los vientos combatían en el gran mar. Está hablando de una ola de turbulencia. No hay paz en el mundo. Está hablando de una turbulencia a nivel social, a nivel global, a nivel ser humano. Es en los choques, y lo está comparando como las olas del viento del gran mar Mediterráneo. Es una comparativa. Así está el mundo. Hecho pedazos, revoltoso como un mar, combatiendo. ¿Okay? Ahora, versículo 3. Entonces él ve el mundo, y él ve que el mundo está hecho pedazos, que el mundo está combatiendo, la humanidad está combatiendo, y dice, versículo 3, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar, del mundo gentil, del planeta, de entre las naciones gentiles. Surgen 4 bestias. Una diferente a la otra. Y dice que, bueno, déjenme ver mis notas porque luego tengo problemas. Ok, como ya mencioné, estas 4 bestias pues son los 4 imperios. Pero no nada más termina la similitud con estas 4 bestias con Daniel capítulo 2. Porque en Daniel capítulo 2 hay quien derrota o destruye, más bien, a la estatua. Si ustedes recuerdan, en Daniel capítulo 2 hay una roca grande que va y aplasta los pies de la estatua y la derrumba. ¿Okay? La Biblia nos dice que esta roca es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es aquella roca que va a terminar con el último imperio. ¿Okay?
Todos los otros imperios de las 4 bestias o los 4 imperios, nuevamente que son Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, las primeras 3 se derrotaron entre ellas. La última, Roma, nadie destruyó a Roma. ¿Quién le ganó a Roma? Nadie le ganó a Roma. Se requiere de una roca, quien es Cristo, para desmenuzar ese último imperio, Roma. ¿Okay? Miren, antes de Babilonia, para ponerlo en contexto histórico, ¿quién era el poder mundial antes de Babilonia? ¿Quién sabe? Asiria. ¿Okay? Nínive, la capital, ¿sí? Asiria como tal, de donde Nínive, del mismo de Jonás y el pez, ¿ok? Ese mismo Nínive era la capital de Asiria. Asiria realmente era el poder dominante de toda la región. Pero ellos fueron tomados, ellos fueron arrasados por Babilonia. El año fue 612 antes de Cristo. Entonces en el 612 Babilonia llega con Nabopolassar, porque era el papá de Nabucodonosor. Llega Nabopolassar y ¡pum!, hace pedazos a Asiria en el año 612. Posteriormente, en el año 539, llegan los medos persas, ¡pum!, y hacen pedazos a Babilonia y destruyen a Babilonia. Entonces uno se destruía, se comía al otro. Y luego en el año 331, después, antes de Cristo, llegan los grecos y ¡pum!, hacen pedazos a Medo-Persa. Y luego en el año 147 llega Roma y toman la que se avientan a los Medos-Persas, a los grecos, y les ganan. Y luego, 80 años antes antes del año 0, el año 80 aproximadamente, Roma finalmente toma total control de Tierra Santa, de lo que es Israel. ¿Sí? Entonces, cada uno es derrotado por su sucesor. Pero en el caso de Roma, nadie le ganó a Roma. Quien posible medio se acercó serían los bárbaros de la parte norte del muro de Adrián, es decir, la Unión Británica, o los germanos que pelearon en contra de Roma por muchos años. Pero en sí nadie les ganó. Nadie les quitó el poder, salvo Cristo. Entonces, eso va a pasar en un futuro. Eso todavía no ha acontecido. Aunque se supone que Roma dejó de ser imperio en el año 400, voy a decir como 430, por ahí así, no tengo la fecha exacta, pero como en el año 430, 440 dejó de ser de forma oficial el imperio de Roma, pero en realidad nunca dejó de ser, porque nadie le ganó. No hubo una conquista. Estamos esperando hasta que Cristo venga para que Él, la roca, derrote al último imperio. Vamos a ver unos versículos, si los encuentro. Sí. Daniel 2 y versículo 35. Vamos a leer 2:35. Aquí vemos la roca, quien es Cristo. 2:35 y 45. 35 dice: entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra, Cristo, que hirió a la imagen, fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces es claro que esta roca es quien va a desmenuzar la estatua. Todos los imperios, obviamente, comenzando desde los pies, desde Roma, pero todo lo va a destruir. Ok, ahora, ¿cómo sé que esa misma roca que va a destruir los 4 imperios, todo Roma pues, va a destruir Roma? ¿Cómo sé que esa roca también se menciona en Daniel 7? Bueno, vamos a ver algo hermoso. Daniel 7.
versículos 13 y 14. Pongan atención al 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, es decir, Cristo, que vino hasta el anciano de días, es decir, Dios Padre. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, es decir, a Cristo, al Hijo de Hombre, y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces aquí podemos ver a Dios Padre, el anciano de días, y a Dios Hijo, Hijo del Hombre. Ahora, quiero darles algo muy interesante, un dato interesante. Para nosotros, la palabra o la frase hijo del hombre, o hijo de hombre, más bien hijo de hombre, es común, ¿verdad? Lo conocemos por el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está repleto con el título Hijo de Hombre, para referirse a la persona de Cristo Jesús. Pero ¿sabían que en el Antiguo Testamento no tenemos esa frase? De hecho, esta es la primera ocasión en toda la Biblia, Daniel 7:13, donde aparece Hijo de Hombre. Antes de Daniel 7:13 no hay mención alguna de ese título, Hijo de Hombre. Aunque en el Nuevo Testamento es común y lo conocemos como Cristo Jesús, en el Antiguo Testamento no. Esta es la primera mención de la frase. Por lo tanto, esto es tremendo, porque nos está hablando sin lugar a dudas de que este Hijo de Hombre es Cristo, quien viene al anciano de días, quien es Dios Padre. Y dice, y este le da dominio a él sobre todas las cosas. Y hay versículos en el Nuevo Testamento que corroboran eso. Me estoy adelantando, posiblemente eso quede para la próxima semana. Pero vamos a continuar. Ok. Hermanos, hemos llegado apenas al versículo, ¿qué? ¿3? Ok. Versículo 4. La primera bestia. La primera era como león que tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Ah, qué raro, ¿no? La primera vez que tú lees esto dice, pues ¿de qué se trata? ¿Cómo que ahí va? En primer lugar, el rey de la selva es el león. León, no león, león. Ok, el león es entonces el rey de la selva y no hay ninguno mayor que él, y se supone que como rey él entonces es soberano. El único otro soberano en el mundo fue Nabucodonosor. Cristo es soberano absoluto y Nabucodonosor es el único hombre que ha llevado ese título. Nadie más sobre el planeta Tierra, en toda la historia del globo terráqueo, ha existido otra persona con el título de soberano absoluto. Este fue únicamente Nabucodonosor, el rey, el león, el soberano. Entonces estamos hablando aquí que este león es Babilonia, específicamente Nabucodonosor. ¿Okay? Entonces dice, alas de águila. Las alas de águila como tal están hablando de la velocidad militar a la cual él conquistaba. ¿Okay? Entonces este león, el soberano, nunca ha habido otro como él, conquistaba las tierras, en este caso mayormente Asiria, que era Nínive. ¿Okay? Entonces él conquistó las tierras a una velocidad militar tremenda. Por eso es que el león tiene un par de alas, ¿sí? Tiene un par de alas. Dice, pero estas alas le fueron arrancadas, ¿okay? Y obviamente le fueron arrancadas, ya no pudo continuar con su conquista militar. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Se volvió loco, ¿sí? Y si el
el comandante en jefe, si el comandante en jefe está mal, las Fuerzas Armadas no van a combatir. Así de simple. Si el comandante en jefe no está disponible, el ejército no va a mover ni un dedo. Entonces, Dios le arrancó las alas al león para que éste no continuara su conquista. Nabucodonosor se volvió loco y dice que andaba sobre las 4 como animal, y se le dejaron crecer las uñas largas y el pelo largo, y no podía voltear al cielo, y le daban pastura como si fuera caballo, bestia. Y no fue sino hasta 7 años después que Dios le permitió a él levantar los ojos al cielo, y Dios lo restauró, y él reconoció al único y verdadero legítimo Dios. Todo esto lo podemos ver en Daniel capítulo 4. Si usted gusta regresar a Daniel capítulo 4 y ver lo que sucedió con Nabucodonosor. Pero Dios lo restauró y le dio nuevamente corazón de hombre. Ya no tenía corazón de bestia, sino nuevamente corazón de hombre. Entonces está hablando claramente de Nabucodonosor. ¿Okay? Esta es la primera bestia. Sí, no vamos a leer Daniel, tengo muchos versículos, pero no los vamos a leer. Ok, eso viene en Daniel capítulo 4. La segunda bestia. Bueno, este versículo sí lo vamos a ver. Hablando de león desde el punto de vista de Babilonia, vamos a ver este versículo, Jeremías. Vamos a ver rápidamente Jeremías. Jeremías, vamos a Jeremías, hermanos. Capítulo, bueno, tengo uno aquí, ok. Jeremías 49. Jeremías 49, versículo 19. Jeremías 49, 19. Dice la palabra de nuestro Señor Dios: he aquí que como león, hablando de Babilonia, subirá de la espesura del Jordán contra la bella y robusta, porque muy pronto le haré huir de ella, y el que fuera escogido lo encargaré, etc. Está hablando de Babilonia, y Jeremías lo llama a Babilonia león. ¿Okay? También lo podemos ver en el 22, 49, 22. Dice: he aquí que como águila subirá y volará. Recuerden que tiene alas de águila este león. Su rapidez se extenderá, sus alas contra Bosra, y el corazón de los valientes de Edom serán aquel día como el corazón de mujer en angustias. Entonces ahí en Jeremías podemos ver que se muestra a Babilonia como un león con alas. ¿Okay? Entonces interesante esa bestia. Segunda bestia, Medo-Persa. Versículo 5. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual alzaba de un costado más que el otro. Estaba chueco el oso, más grande de un lado que del otro. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Ok, esto está hablando del segundo imperio, Medo-Persa. Ahora, los medos persas no estaban parejos. Media era un reino pequeño. Media era un reino, pues, realmente insignificante, ¿no? Persia eran mucho más poderosos, mucho más grandes en todo aspecto, ¿sí? Pero Medo-Persia, Media y Persia, tenían una alianza, ¿sí? Entre los dos tenían una alianza política. Entonces, cuando ellos destruyen a Babilonia en el año 539, la noche que murió Belsasar, quien estaba como rey principal en ese momento era Darío el Medo. ¿Okay? Darío el Medo. Ahora, caminaban chueco, ya les expliqué por qué. Persia era muy poderoso y Media pues era mediocre, por eso se llama Media, no sé. Bueno, el asunto es de que los de Media tuvieron muy poquitos años como gobernantes de la alianza. Más bien, los persas fueron los que tuvieron
la mayoría del gobierno de la alianza medo-persa. Pero inició con Darío, el Medo. Ahora, esto es muy interesante. En cuestión a las tres costillas. Okay. Las tres costillas es un problema, ha hecho algo de polémica. Yo no creo que sea polémico, pero muchos lo hacen así. Ahí les va. En cuestión a la interpretación de las tres costillas, entendemos que por qué el oso estaba chueco. Fácil de entender. Pero ¿por qué tenía tres costillas en la boca? ¿Cuál es el significado o la interpretación de las tres costillas? Ahora, Medo-Persa, ok, ahí les va. Cada imperio era más fuerte que el anterior, obviamente, en cuestión a territorio y conquista. Aunque el primero, Babilonia, era el más fuerte y rico, ¿va? Pero no era el más grande. Los otros iban conquistando más y más territorio. Ahora, Babilonia solo tuvo que conquistar a Asiria y a Edom, y más bien a Asiria mayormente. Después llega Medo-Persa. Medo-Persa conquistaron 3 regiones. Medo-Persa conquistó Babilonia, obviamente, Egipto y Asia Menor, ¿okay? Lo que hoy es Turquía. Entonces muchas personas consideran que las 3 costillas que el oso tiene dentro de su boca son las 3 conquistas mayoritarias que tuvieron: la conquista de Babilonia, la conquista de Asia Menor, de lo que es Lidia, y la conquista de Egipto, ¿okay? Y lo consideran así. Otros, sin embargo, tienen otra postura de los 3 costillas. La segunda postura, que también se me hace interesante, es que las 3 costillas del oso en realidad está hablando de una técnica o táctica militar, una técnica de triangulación, ¿okay? Entonces el ataque que ellos dieron a Babilonia era un ataque triangulado, ¿okay? Ahora, los que creen esto lo creen por lo siguiente: Darío, el Medo, el primer rey de la alianza medo-persa, no sé por qué lo voy a decir, pero no importa. El papá de Darío era Cambises I, ¿sí? El papá de Darío se llamaba Cambises I, ¿okay? El hijo de Darío se llamaba Cambises II, ¿okay? Le pusieron así por el abuelo. Entonces tenemos Cambises I, su hijo Darío, y el hijo de Darío, Cambises II. Ok. Sabemos que también estaba Ciro, quien sucedió eventualmente a Darío años más adelante. ¿Ok? Entonces, la forma en que triangularon esto, si creemos que las costillas implican una triangulación, implica esto. Cambises, como tal, fue puesto, Cambises II, el hijo de Darío, corregente de Darío, fue puesto en el sur. Ciro estaba en el oriente y Darío venía del norte. Entonces tenemos a Darío el rey, que trajo su ataque desde el norte. Tenemos a Ciro, también parte de la alianza medo-persa, que él viene del oriente. Y tenemos a Cambises II, el hijo de Darío, que venía del sur. Entonces tenemos una triangulación o un ataque que se hizo de esa manera sobre Babilonia, implicando las 3 costillas. Okay. Yo soy más de la primera postura, que está hablando acerca de el ataque sobre Babilonia, Egipto y... ¿qué les dije?
Y hace menor, gracias. Yo le voy más a esa postura, a decir que es un ataque triangulado por Darío al norte, Cambises II al sur, y Darío al norte, Cambises al sur y Ciro al oriente. Aunque sí es cierto que estos así estaban coordinados, no significa que el ataque haya sido hecho de esa manera. Sin embargo, ¿saben quién sí utilizó técnicas de triangulación para sus conflictos bélicos? Grecia. Grecia sí. Grecia utilizó un ataque triangulado, que de hecho lo podemos ver en la Biblia. Vamos a verlo. Daniel, capítulo 8 y versículo 4. Daniel 8:4. Aquí estamos hablando de Grecia. Y fíjense el ataque triangulado. 8:4 dice: vi que el carnero, hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Y este carnero es conocido como Alejandro el Grande. Alejandro Magno, Alejandro el Grande, es el carnero al cual se está refiriendo Daniel capítulo 8, versículo 4. Entendemos, por tanto, que ellos, los grecos, sí utilizaron tácticas de ataque triangulado, pero bíblicamente no podemos comprobarlo por parte de Babilonia. Medo-persas. Ok, muy bien. Ok, ya casi terminamos y ya vi que no vamos a alcanzar a verlo todo. Gracias, hermano. Muchas gracias. Ok, la tercera bestia, Grecia. Después de esto, miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Un leopardo, indiscutiblemente el animal más rápido del mundo. 4 pares de alas. ¿Por qué? Porque conquistó Alejandro Magno a velocidad del rayo. Para cuando Alejandro tenía 30 años de edad, 31 años de edad, ya había conquistado a todo el mundo, hasta la India y partes de China. O sea, él realmente se movió. Nadie conquistó como él conquistó. Alejandro Magno conquistó todo en aproximadamente unos 15 años. Pero empezó chico, murió a los 33, ¿sí? Murió a los 33 años de edad. Él era su papá macedonio, eran macedonios. Su papá se llamaba Felipe, y Grecia o Macedonia en ese tiempo nada más eran un montón de tribus, no eran una nación unida, pura tribu. Pues Felipe, el papá de Alejandro Magno, dice: no, yo tengo que unir a todas esas tribus en una sola nación. Y Felipe fue quien empezó la unificación de Grecia de la nada. De hecho, ustedes conocemos el libro de Filipenses. ¿Okay? Filipenses se llamaba así la ciudad en honor a Filipos, padre de Alejandro Magno. ¿Okay? Y por si no sabían, también en la Biblia tenemos el libro de Tesalonicenses, ¿verdad? ¿Okay? Así se llamaba la ciudad, Tesalónica. ¿Saben quién era Tesalónica? La hermana de Alejandro Magno. Entonces tenemos Filipenses, nombrado después del papá de Alejandro Magno. Tesalónica, nombrado en honor a la hermana de Alejandro Magno. ¿Y saben cuál era la ciudad de Alejandro Magno? Alejandría en Egipto. Alejandría en Egipto. Pero también ustedes conocen el lugar que la Biblia llama Troas, ¿verdad? ¿Okay? ¿Se acuerdan que Pablo fue a Troas? Y dice que vio un hombre, una estatua de un hombre grandísimo. ¿Saben de quién era esa estatua? De Alejandro Magno. ¿Okay? En Troas. ¿Okay? Es Alejandro, una persona muy influyente.
Todo lo conquistó en algunos cuantos años. Él conquistó a, ¿cómo se llama este pueblo? A los medo-persas. Conquistó a los medos-persas en el año 331 antes de Cristo. Alejandro Magno tenía 25 años de edad. 8 años después falleció. Muy bien, muy rápido conquistó todo Alejandro el Grande. Dice que el leopardo no solamente era un leopardo con 4 alas, sino que tenía 4 cabezas. ¿Cuál es el asunto con las 4 cabezas? Creo que esta iglesia ya lo sabe, deberían de conocerlo, pero si no lo saben se los voy a decir. Las 4 cabezas. Cuando Alejandro Magno muere, no deja herederos, no deja hijos, no deja ninguno. Entonces, ¿qué van a hacer con el emperador, con el imperio del emperador? ¿Qué vamos a hacer con el imperio? ¿Quién es el sucesor? Felipe ya murió, Tesalónica ya no está, Alejandro ya no. ¿Quién va a sucederlo? No, pues no hay nadie. Pues mira, nos dividimos el reino. Y dividieron el reino de Grecia en 4 partes. ¿Saben por qué? Porque Alejandro Magno tenía 4 generales principales. Sus 4 generales militares que le ayudaron a lo largo de todas sus conquistas eran 4. Sus nombres: Ptolomeo, Lisímaco, Seleuco y Casandro. ¿Dónde pues? Ok, otra vez. Ptolomeo, Lisímaco, Seleuco y Casandro. Entre estos 4 militares se dividió lo que era el imperio de Grecia. Y el imperio de Grecia comenzó en el año 331 bajo la caída de Medo-Persa y duró hasta el año 147 después de Cristo, ya dividido. Pero esta es la razón por la cual Grecia tuvo 4 cabezas como leopardo, por los 4 generales en los cuales fueron divididas las tierras. Ok. Por último, la 4ª bestia. Sé que esto va para largo, ya, 4ª bestia. 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las otras bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Me gustaría entrar en el asunto de los cuernos, hermanos, pero creo que no vamos a tener tiempo. Pero los cuernos como tal es algo futuro. ¿Okay? Los cuernos de Roma es algo que es incluso futuro a nosotros. Habla del tiempo de los 7 años de tribulación, cuando estos 10 cuernos van a estar activados. Ahora, yo considero, muy personalmente, que los cuernos ya están en funcionamiento desde hace muchos años. Considero que estos 10 cuernos han estado en funcionamiento desde los años 40, un par de ellos, ¿sí? Pero, o sea, de nuestra era, del siglo pasado, 1940, 1950, a eso me refiero. Entonces sí, considero que algunos de estos cuernos ya están puestos en funcionamiento, pero tendrán su culminación como tal durante los 7 años de tribulación. Entonces este asunto de los cuernos no es algo ya pasado, sino es algo futuro y algo que está siendo activado desde el siglo pasado apenas. Entonces vamos a ir viendo este asunto de Roma y los 10 cuernos y los 3 cuernos que son arrancados y el reemplazo de estos mismos 3 cuernos. Es un rollazo, ¿eh? Entonces ciertamente no tenemos tiempo para estudiarlo el día de hoy, lo lamento. Pero Daniel 7:7, este animal no existe, ¿sí? El leopardo existe, el oso existe, el león existe. Ahora, no necesariamente con alas, pero son animales que existen. Sin embargo, esta es totalmente diferente. Este no es una bestia que nosotros conozcamos.
Dice que esta bestia es totalmente inimaginable, con dientes de acero, con dientes de fierro. No es un animal que ves en el zoológico, es una máquina. Es una máquina de muerte, es una máquina de asesinar. ¿Saben cuántas personas crucificó Roma? Aproximadamente 2 millones de personas fueron crucificados. Cristo no fue el único. Ahora, su crucifixión es única a las otras 1.999.000. ¿Sí? El de él es único, pero no fue el único crucificado. Roma era una máquina de muerte, una máquina de asesinar. Devoraban absolutamente todo. El mundo no ha visto otra Roma. Totalmente carnívoros, matando a todo lo que tenían enfrente de ellos. Nuevamente, el Imperio Romano dejó de ser aproximadamente como en el 440, 450 después de Cristo, pero no porque haya sido derrotado, simplemente dejó de ser. Pero cambió. Roma ya no es una nación o un imperio. Roma se cambió de ser un imperio o una nación a ser una religión que invade a todo el mundo. Una religión que todos, muchos en el planeta Tierra, y aquí nos estamos refiriendo a la Iglesia Católica Romana, no solamente dejó de ser nación Roma y se convirtió en una religión, sino que Roma un día, todavía está en control. Y ustedes dicen, ¿cómo Roma no controla México? Nos regimos por leyes romanas. ¿Sabían eso? Sí. Las leyes mexicanas no son leyes mexicanas, son leyes romanas. La gran mayoría de los países alrededor del mundo rigen sus gobiernos por medio de ley romana. Roma ya no rige, pero aún nos rige religiosamente y políticamente. Roma no ha dejado de ser, y un día en el futuro va a ser reinstituido el sistema, porque ya está puesto. Si el sistema ha existido, ha estado aquí en México desde... Entonces muchos países, Estados Unidos también se rige por ley romana. Por lo tanto, las leyes ya están ahí instituidas, listas para que el anticristo llegue y diga, pues es que ya todo está en pie. Mira, ya todos tienen el derecho romano. Y todos ya tienen religión romana. Y el anticristo va a restaurar nuevamente el imperio romano como tal, porque nunca dejó de ser y sigue activo hoy. Hasta que la roca, Cristo, el Hijo del Hombre, no venga, no se va a destruir. Él es el único, la roca, quien va a tener dominio sobre todas las cosas. Hermanos, espero que esto haya sido de bendición para ustedes el día de hoy. Vamos a terminar con una oración y lamento, hermanos, no poder continuar, pero no tenemos el tiempo. Vamos a terminar en oración. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido nuevamente excavar las profundidades de su palabra y estudiar estos temas, aunque ya lo vimos en Daniel capítulo 2, pero tenerlo en mente, tenerlo fresco, tenerlo siempre en nuestro corazón, en nuestra mente y darnos cuenta que el tiempo de los gentiles todavía sigue activo. Esperamos, Señor, el día en que usted venga por su iglesia, nos saque de aquí y haga, Señor, usted su reino que está todavía por venir, el cual usted prometió desde hace miles de años, Señor, y estamos
con la expectativa de ese reino perfecto, el reino milenial, y después la eternidad, donde, Señor, usted regirá como gobernante absoluto, verdaderamente soberano y perfecto por toda la eternidad. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Muy bien.